Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a la Consulta de Juan, un espacio en el que hablaremos de medicina para tu día a día. En anteriores vídeos vimos que la cistitis es la infección de orina más frecuente y que sobre todo afecta al género femenino. Pero ¿qué pasa cuando afecta al masculino? En concreto, a la glándula prostática, o como a mí me gusta llamarla, la próstata, esa gran desconocida. Hoy, en la Consulta de Juan, hablaremos de las prostatitis. Lo primero de todo sería presentaros a la próstata. Esta es una glándula secretora que tenemos los hombres de la forma de una avellana y del tamaño de una nuez, situada enfrente del recto, que es la parte final del tubo digestivo. Además, la uretra del hombre sale de la vejiga y atraviesa la próstata para continuar atravesando el cuerpo del pene y permitiendo la salida de orina al exterior. Cuando la próstata se inflama, comprime y dificulta la salida de la orina desde la vejiga, lo cual produce la mayoría de los síntomas de la prostatitis. Pero, ¿cuál es la función de la próstata? Pues bien, la de secretar parte del líquido seminal, del semen. ¿Pero qué es la prostatitis? La prostatitis es la inflamación de la próstata por una infección u otra causa externa que la inflama. Y podemos distinguir varios tipos de prostatitis, entre ellas la prostatitis aguda bacteriana, la crónica bacteriana, la prostatitis inflamatoria sintomática y el síndrome de dolor crónico pélvico. Pero, ¿cuál es su causa? Pues para las prostatitis infecciosas, tanto la aguda como crónica, los agentes causales suelen ser bacterias del colon, en concreto el ya súper famoso Escherichia coli, y le siguen en frecuencia otras bacterias del género Proteus, Klebsiella o la Pseudomonas aeruginosa. En las agudas, estos microorganismos llegan vía retrógrada, es decir, ascienden por la orina y llegan a la próstata causando la infección. En las crónicas, estos microorganismos invaden el tejido, pudiendo causar infecciones de repetición. En el síndrome del dolor pélvico crónico, la causa es más bien desconocida, pero se postulan distintas alternativas, como por ejemplo una serie autoinmune, es decir, que nuestras propias defensas sean las que ataquen la próstata y causen este dolor. Otra sería, por ejemplo, la de una causa inflamatoria originada por el reflujo hacia la próstata de ácido úrico proveniente de la orina o de un problema funcional de la próstata, por ejemplo, una hipertonía del esfínter externo o una disfunción más bien del vaciado vesical que termina causando dolor. ¿Y qué síntomas puede dar la prostatitis? Pues bien, el primero es fiebre alta, a menudo de comienzo súbito, con escalofríos y malestar general. También puede dar molestias miccionales, como otra infección de orina, como son el escozor al orinar, ganas de ir muchas veces al baño y con urgencia, que no llegas. También puede causar síntomas de obstrucción en la uretra, es decir, dificultad para iniciar la micción, pérdida de fuerza del chorro entrecortado. Esto también se produce en la hiperplasia benigna de próstata, lo veremos en otros vídeos. También puede causar dolor o molestias por encima del pubis o en el periné, es decir, la región entre el ano y los testículos. ¿Y qué síntomas da la prostatitis crónica bacteriana? Pues bien, esta se caracteriza por un inicio lento y progresivo, como necesidad de orinar muchas veces, urgencia miccional también, sensación de quemazón en la uretra o molestias al orinar, y a veces una febrícula, es decir, no llega a fiebre pero una temperatura más elevada de la del cuerpo, y dando estos síntomas a lo largo de meses en la mayoría de los casos. La prostatitis inflamatoria sintomática es una prostatitis en la que no hemos encontrado una causa. Daría estos síntomas pero no aislamos al germen, no vemos quién es el causante. El síndrome del dolor pélvico crónico es más complejo. Da una sintomatología de molestias o dolor como sensación de pesadez en el periné, pero que se puede extender a otras áreas más grandes, como hasta el recto, el sacro, testículos, pene o incluso por encima del pubis. También puede asociar molestias con la micción o escozor al orinar, síntomas de obstrucción de salida, como en las prostatitis agudas, pero más discretos, no son tan fuertes. Y a veces también pueden dar molestias en la eyaculación o sangre en el semen. Cursa con fluctuaciones, es decir, periodos en que el paciente no tiene síntomas, con otros de empeoramiento durante también muchos meses. Y a pesar de que se hacen muchos cultivos, se dan antibióticos y demás, no se consigue aislar el germen y en verdad el paciente nunca mejora o no se cura con estos tratamientos. ¿Cómo saber si tenemos una prostatitis? Pues bien, en la mayoría de los casos por los signos y síntomas que os acabo de comentar. En concreto, en la prostatitis aguda bacteriana deberemos sospecharla ante toda infección de orina con fiebre del varón. Sobre todo si la puñopercusión renal, es decir, en la exploración física los médicos hacemos una compresión
en las fosas renales detrás del paciente si esto es negativo. En caso de que fuera positivo, nos orientaríamos más a una pielonefritis, como vimos en el vídeo que os dejo aquí arriba. En la exploración física podemos realizar el tacto rectal, es decir, introducir un dedo en el recto para palpar la próstata. Esta estará aumentada de tamaño, se notará un tacto como una temperatura aumentada y el tacto será doloroso. Está contraindicado, no debemos hacer el masaje prostático, porque esto lo que puede producir es el paso de las bacterias a la circulación general y producir una infección generalizada o una sepsis. Como pruebas complementarias se solicitará una analítica de sangre y orina, obteniendo en la orina unos leucocitos y unos nitritos positivos, así como un cultivo de orina para confirmar la bacteria causante de la infección y su resistencia o no a los antibióticos que le estemos dando. Si con el tratamiento habitual no mejora los síntomas y no baja la fiebre o persisten problemas analíticos, puede además realizarse una ecografía a través del recto, una ecografía transrectal, para descartar un absceso en la próstata, es decir, una infección localizada que ha generado pus, o la presencia de piedras o litiasis en la próstata. Y en el caso de la prostatitis crónica bacteriana, pues bien, la sospecharemos también por la clínica. Pero tenemos que tener en cuenta que tanto la exploración física como el tacto rectal pueden ser bastante normales. También solicitaremos una analítica de sangre y orina, pero en este caso debemos de tener en cuenta, en los casos de las prostatitis, que el PSA o antígeno prostático benigno nos puede salir falsamente elevado, muy elevado, y nos puede asustar pensando a lo mejor en un cáncer de próstata y demás. No hay que pensar en ello porque este está elevado por la inflamación del tejido prostático. Entonces, como no nos aporta información, está desaconsejado pedirlo en estos casos, en los casos de infecciones. Debemos de esperar por lo menos mínimo un mes de finalizar el tratamiento para solicitar un PSA. Además, es útil realizar un cultivo de orina fraccionado, que consiste en recoger la orina en diferentes frascos antes y después de realizar un masaje prostático. El masaje, presiona la glándula desde la periferia hacia el centro, pudiendo así detectar a la bacteria causante, la exprime. Recordemos que este está contraindicado en las prostatitis agudas. La ecografía permite descartar la existencia de retención de orina después de miccionar, que esta podría ser una posible causa de infecciones de repetición. En el caso del síndrome del dolor pélvico crónico, cabe diferenciar dos tipos de pacientes según tengan o no inflamación de la próstata. El urocultivo es repetidamente negativo y en estos casos puede ser útil realizar una ecografía, una flujometría o un estudio urodinámico, incluso una citología de orina para excluir otras enfermedades. Este tipo de estudios son más complejos y se realizarán a nivel hospitalario, muy probablemente en una consulta de urología. Pero entonces, Juan, ¿padecer prostatitis aumenta el riesgo de cáncer de próstata? Pues un rotundo no. La prostatitis, como hemos visto, es una inflamación del tejido de la próstata, en la mayoría de los casos causada por una infección, es decir, es un proceso benigno. Si en la analítica hemos pedido el PSA, como hemos visto, es una elevación transitoria que pasa después de la inflamación del tejido de la próstata. Y si lo hemos pedido, que no debemos hacerlo, debemos comprobar al mes, a los 2 meses, en repetidas analíticas, su descenso progresivo. ¿Y qué complicaciones pueden tener las prostatitis? Pues bien, las prostatitis, al ser una infección causada por bacterias, estas bacterias pueden pasar a la próstata, pasar a sangre y producir una septicemia, una infección de la sangre. Esta infección de la sangre puede extenderse a más órganos, produciendo una sepsis, una infección generalizada, e incluso llegar al shock séptico, o sea que se puede complicar y mucho. También las prostatitis pueden causar un absceso en la próstata, es decir, un acúmulo de pus que puede necesitar ser drenado, introducir y sacar la pus. También puede extenderse a órganos adyacentes, a órganos que están cerca, como por ejemplo el testículo, producir una orquitis, o al epidídimo, producir una epididimitis, una infección de estos órganos. En las crónicas, sobre todo por la toma continuada de antibióticos, se puede producir una alteración de la composición de la flora intestinal y esto producir molestias digestivas, como por ejemplo procesos diarreicos y sensación de hinchazón abdominal. En el caso del síndrome del dolor pélvico crónico, puede producir alteraciones del estado de ánimo, así como alteraciones en la sexualidad, o incluso se ha visto relacionado con la esterilidad en el caso del varón. ¿Y la prostatitis tiene cura? ¿Cuál es su tratamiento? Pues bueno, como ya sospecharéis, las prostatitis infecciosas son causadas por bacterias y su tratamiento será antibiótico. Pero bien, la próstata es un órgano complejo porque su forma de avellana, una forma compacta, recubierta de varias capas, impide o dificulta la penetración de los antibióticos en su tejido. Por tanto, necesitarán en la mayoría de los casos tratamientos antibióticos largos, de largo periodo. En las prostatitis agudas, el tratamiento empírico
es decir, antes del resultado del antibiograma, del cultivo, se iniciará con una quinolona como el ciprofloxacino durante 2 a 4 semanas, como vemos un tratamiento largo, por su buena penetración en el tejido de este antibiótico en concreto. Una vez tengamos el cultivo, ajustaremos el antibiótico a la sensibilidad de la bacteria que nos salga. Para el tratamiento de los síntomas de vaciado se pueden dar tratamientos asociados como un alfa bloqueante, como la tamsulosina, así como para el tratamiento del dolor y de la fiebre con analgésicos como por ejemplo el paracetamol o algún otro antiinflamatorio como el ibuprofeno podemos dar. En la prostatitis crónica el tratamiento se hará en función de la sensibilidad del microorganismo aislado al antibiótico y de la penetración de este antibiótico en el tejido de la próstata. Aunque la efectividad del tratamiento en ocasiones depende más bien de la capacidad de crear biofilms o biopelículas de las colonias bacterianas que impiden el acceso del antibiótico a las bacterias y poder acabar con ellas. Los antibióticos serán los mismos que en la aguda, pero en periodos más largos de tiempo. En caso de que hayamos localizado retención de orina en la ecografía, también podemos añadir un alfa bloqueante, como la tamsulosina. Y después de finalizar el tratamiento, habrá que realizar urocultivos de control a los 15 días y al mes para asegurarnos de haber eliminado la bacteria aislada. El tratamiento del síndrome del dolor pélvico crónico es más complejo y depende de las características del paciente. Podemos empezar con un tratamiento con quinolonas durante 2-4 semanas para ver si mejora la clínica del paciente. Si vemos que no mejora, no hay que repetir tratamientos antibióticos, porque solo lo único que conseguiremos es aumentar las resistencias y no curaremos al paciente. Si existen síntomas obstructivos, con residuo después de miccionar, de orinar, podemos probar con el alfa bloqueante, como en los casos anteriores. En caso de que se trate de un anciano con hiperplasia benigna de próstata, los inhibidores de la 5-alfa reductasa, como el finasteride o el dutasteride, o extractos de la planta Serenoa repens, administrado durante varios meses, pueden ser útiles. En los pacientes en que predomine el dolor pélvico, neuromoduladores, como el caso de los antidepresivos tricíclicos, como la amitriptilina, o gabapentina o pregabalina, y los antiinflamatorios no esteroideos, pueden ser beneficiosos en este tipo de pacientes. La fisioterapia también de suelo pélvico puede resultarnos útiles en ayudarlos, pero como veis, el tratamiento es complejo y depende un poco de las características del paciente. Y ahora la parte que a mí más me gusta. ¿Qué podemos hacer nosotros para prevenir las prostatitis? Pues bien, podemos evitar el consumo de bebidas alcohólicas, ya que muchas, como la cerveza, tienen un efecto diurético, aumentando los síntomas, porque tenemos que ir a mear con más frecuencia, y pueden también interferir en los efectos de los distintos tratamientos. También debemos evitar excitantes como la cafeína o la teína, ya que aumentan las ganas de orinar con frecuencia. El tabaco también es un tóxico e irritante para la vejiga, aparte de ser malo por muchas otras causas que ya veremos. El picante es irritante para la vejiga, entonces también deberemos evitarlo. Así como un exceso de alimentos salados, que por ósmosis aumentan también la orina, el volumen de orina. También deberemos evitar el estreñimiento, comiendo alimentos ricos en fibra y bebiendo abundante agua, ya que favorece el estreñimiento, a veces la translocación bacteriana, y esto puede producir también infecciones. Bueno, espero que os haya gustado el contenido de este vídeo, sobre todo la parte de los síntomas para saber identificar si padecemos una prostatitis y así acudir a nuestro médico de confianza. También el tener claro que no aumenta el riesgo de cáncer y no asustarnos si nos piden mal, porque no está indicado, un PSA en este periodo. Y también, sobre todo, la parte que a mí más me gusta de estos vídeos es los consejos, el qué podemos hacer nosotros como pacientes para evitar las prostatitis. Recordaros que toda la información dada en estos vídeos es para ampliar vuestro conocimiento y empoderaros como pacientes, para que así toméis las riendas de vuestra salud, pero que en ningún caso sustituyen a la visita y manejo de vuestro médico de confianza.